Ya. Bienvenidos entonces a la clase número 13. Hoy día vamos a ver máquinas de soporte vectorial. Eh, para continuar con la parte del curso sobre clasificación. ¿Ya? Entonces, seguimos viendo falencias de los métodos de clasificación que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Entonces, consideremos este siguiente ejemplo. Tenemos dos clases, la clase azul y la clase roja. ¿Ya? Se me perdió mi pantallita. Aquí está. La clase azul y la clase roja. Y por supuesto, con los métodos que hemos usado, podemos eh, obtener distintos planos de separación. En particular, todos estos planos de separación cumplen con el objetivo, que es separar las clases, ¿cierto? Clase azul de la clase roja, me dice para un lado son azul, o sea, perdón, para un lado son roja, para otro lado son azul. Entonces, este grado de libertad que tengo en mis soluciones, me gustaría acotarlo un poco para evitar eh, cosas como la siguiente. ¿Qué pasa si hay datos que yo no vi del conjunto azul que están cada vez más cerca acá? ¿Ya? Entonces, esta ya no me sirve. ¿Ya? Y lo mismo con el rojo. Si obtengo más y más datos rojos, eventualmente me puede aparecer una por ahí. Y esa ya no me sirve. Entonces, quiero construir un criterio para clasificar que no solo se detenga cuando obtengo una recta que divide ambas clases, sino que además deje un espacio entre ellas. ¿Ya? Un espacio en donde entre la línea de decisión y mi primer dato hay suficiente holgura para que pueda haber una nueva muestra y no se pase del borde. ¿Ya? Entonces, por supuesto, quiero evitar cosas como en lo, es como obvio que este no sirve, ¿cierto? Pero por supuesto que yo no elegiría esa línea. ¿No? No solo porque me quedo chueca, pero porque estoy muy al límite. Entonces me gustaría hacer algo como el concepto definido acá de máximo margen. ¿Ya? Entonces quiero encontrar un hiperplano de separación que separa, ¿ok? Pero además de sus parámetros W y B, ¿cierto? Porque recuerden que esto es, recuerden que esto es W traspuesto X más B igual 0. ¿Ya? Entonces, además de esos dos parámetros, tiene otro grado de libertad más, que es el ancho de la banda, ¿ya? Donde dentro de la banda, además, no hay nadie. No hay ni muestra roja ni muestra azul. ¿Ya? Entonces, las máquinas de soporte vectorial buscan un hiperplano de separación, ¿cierto? Que además maximice el espacio entre clases, ¿ya? Donde el espacio además es el mismo para ambos lados de la banda. ¿Por qué eso se llama máquina de soporte vectorial? Porque la solución depende de vectores que afirman esta banda. Ya lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este criterio? ¿Ya? Eh, como vimos en el dibujo anterior, ¿cierto? Si mis datos vienen de una distribución latente, de dos distribuciones latentes, ¿cierto? Yo tengo esta banda, tengo la separación, tengo, segundo, esto no sé si puedo hacer así. Sí, vale. Si tengo esa línea de separación y además tengo un margen, ¿cierto? S y S. Entonces, si obtengo una nueva muestra de estas que están acá, puede ser, perdón, de estas que están acá, puede ser por ahí, por ahí, por ahí. Y eventualmente, incluso cuando salen por acá, yo igual, bueno, no estoy garantizando que una no va a entrar al margen, ¿cierto? Pero al menos va a entrar al margen, no se me va a pasar para el otro lado de la recta. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la primera ventaja de este criterio, lo cual directamente se puede entender como una propiedad de generalización, ¿cierto? Si funcionó bien para los datos de entrenamiento, los datos de entrenamiento vienen de cierta distribución, y los datos de test van a venir de la misma distribución, entonces deberían quedar como en el mismo lugar.
Otra cosa que es relevante de este criterio es que el máximo margen, ahí, el máximo margen que es esto, que es esa distancia, bueno, y también el hiperplano, por supuesto, quedan definidos únicamente por algunos datos. ¿Ya? Y es súper directo ver eso, porque si este dataset fuese igual, pero además yo le agrego algunos puntos acá, que no están en el margen, no están en el borde, entonces la solución no debería cambiar. ¿Ya? Lo mismo al otro lado. Si yo aumento este dataset con más puntos fuera del borde, tampoco debería cambiar el borde de ese lado. Entonces eso da para intuir que el borde solamente depende de los puntos que están acá. ¿Ya? Solamente encuentra los que están, o sea, básicamente depende de los rojos que están más cerca del azul y de los azules que están más cerca del rojo. ¿Ya? ¿Y eso por qué es positivo? Porque resuelve el problema de desbalance de clases. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá, no sé, por ejemplo, 100 muestras, y a este lado tengo 1000 muestras, con los otros criterios que veíamos como el de mínimos cuadrados, por ejemplo, o incluso el de regresión logística, como como el criterio era minimizar la suma de estas distancias, ¿cierto? Versus la suma de estas distancias. Si aquí tengo 1000 veces más muestras que acá, por supuesto, el hiperplano de separación se va a acercar mucho más allá, porque aquí hay 1000 elementos que disminuir. ¿Ya? Entonces, cuando las clases son desbalanceadas, tampoco este mecanismo debería ser más robusto también. ¿Ya? Ya, claro, esto lo dije al comienzo. La solución de máximo margen se mantiene si agregamos datos que estén fuera del margen, ¿cierto? Y los datos que soportan al margen, que están ahí, esos que están ahí, los vamos a llamar vectores de soporte. ¿Ya? Porque son los que están afirmando el margen y el resto de los puntos no hace nada. Otra cosa que no puse acá es cuando nuestro dataset, a ambos lados, tiene forma distinta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, tengo algo de este tipo. ¿Ya? Y entonces este es como un círculo y esto es como un, no sé, como una U, así, algo como una U. En ese caso, la regresión logística implícitamente va a tratar de encontrar como estas cosas así, ¿cierto? Y este va a encontrar algo como así, ¿cierto? Entonces seguramente el margen de separación va a quedar como algo vertical, ¿cierto? Pero claro, eso es porque se esforzó aquí una gaussiana y la gaussiana no tiene sentido porque aquí no hay ningún dato. ¿Ya? Entonces, la máquina de soporte vectorial no depende de que esto siga una distribución gaussiana como si lo hace la regresión logística. ¿Ya? Entonces, vamos ahora más en lo específico a resolver el criterio. Vamos a formular el problema ahora. ¿Ya? Profe, Sí, pregunta. cuando mencionó lo de eh, que separaba bien clases desbalanceadas, Ujú. eso, por qué se debe? No entendí muy bien. Porque yo como que pensaría que si tengo una clase sobre la que he visto pocas realizaciones, quizás puede ser que me sorprenda más como cuando vea datos nuevos, que como que me pueda ir pasando más de los límites que con la clase que tiene muchos datos. Ah, ok. O sea, tú dices que si una clase tiene muy pocos datos y una clase tiene muchos datos, la que tiene muy pocos datos, si confías en ese dato que es el borde, en efecto puede no ser el borde, porque como has visto pocos datos, puede ser Claro, el punto del medio. ¿Eso? claro, No, claro, sí. eso es cierto, eso es cierto. Pero lo que estoy diciendo es que si tus datos son representativos de tu clase, Ah, ¿ya?
O sea, piensa si tienes 1000 acá, para 2 dimensiones 1000 yo creo que está bien, es bien representativo, versus acá 1.000.000. ¿No? Ujú. Cuando uno hace otro tipo de técnica, tenéis que, por ejemplo, decir en el error que los errores de acá cuestan 10 veces menos que los errores de acá. ¿Ya? Pero en este caso no es necesario decirlo porque, a ver, esto va a ser más evidente seguramente cuando veamos algoritmos, modelos más complejos, pero este método es un método no paramétrico. ¿Ya? Eso significa que, como vamos a ver al final, eh, la cantidad de parámetros que tiene la solución de este problema depende de los datos. ¿Ya? Yo aquí no estoy diciendo que voy a buscar 2 parámetros, como en la... Bueno, perdón, sí lo dije, pero vamos a ver que no es la forma. ¿Ya? Eh, pero básicamente la complejidad de la solución de este problema depende de la complejidad que muestren los datos. Entonces, ¿y eso cómo se ve? Se ve en el borde. Si el borde tiene tal forma, entonces la solución va a tomar esa forma. ¿Ya? Y no importa de cuáles son los otros datos que no están en el borde, no importa cuáles son, perdón, los datos solamente tienen incidencia en la solución si es que definen el borde, si no, no. Eso es Vale. como el criterio más importante de, o sea, esa es como la intuición más importante a tener en cuenta antes de ver cómo vamos a solucionar el modelo. Y a esos puntos que están en el borde le vamos a llamar vectores de soporte. Profe, Ujú. siempre va a ser un punto el que defina el borde, ¿o no? No. En este caso, que es el caso simple en 2 dimensiones, van a ser 3. Son 2 por un lado y 1 por el otro. ¿Ya? A menos que haya puntos colineales y son todos los puntos que sean colineales. ¿Ya? Pero si te fijas, eh, acá, si yo tengo un punto acá afirmando y un punto acá afirmando, el borde puede rotar todavía. ¿Cierto? Pero si tengo Sí. 2 puntos a un lado y uno al otro, ahí ya no puede rotar. Si tengo Ah, ya, sí. 2 puntos a un lado y no tengo este, entonces el borde puede, el margen puede agrandarse. Sí. Entonces, para que el margen ya esté determinado y la inclinación de la recta esté ya definida, tiene que haber 3 puntos. Ahora, Ya. esto, como vamos a ver, el caso lineal, el Support Vector Machines lineal, que es lo que vamos a ver hoy, que son básicamente estas son líneas, es un algoritmo súper relevante para el área, ya vamos a ver por qué. Pero en particular es porque tiene una forma muy amigable de construir una versión no lineal. ¿Ya? Entonces, si las clases tienen esta forma, tengo clase roja y tengo clase azul, así, ¿ya? Y ocupo la versión no lineal, que ya le voy a explicar cómo se construye, seguramente en la próxima clase. El margen es este. Perdón, el, eh, el hiperplano es ese y el margen es el que va por el lado, ¿no? El margen es ese. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a definir estos puntos? Bueno, los que estén soportando cada parte. ¿Ya? Ya. Ahora, me estoy adelantando un poco, pero solamente para motivarlo. Esto es posible porque hay una transformación no lineal de este espacio de los datos a un espacio de features, donde el problema es en efecto lineal. Voy a reciclar. ¿Ya? Hay una transformación no lineal de mi espacio de entrada
que me lleva a un espacio donde la separación es de esta forma. ¿Ya? Entonces, el borde es este borde en el espacio de los datos. ¿Ya? ¿Y cuántos puntos voy a necesitar? Bueno, los puntos que necesite en el espacio... perdón. ¿Cuántos puntos voy a necesitar para construir el borde? Bueno, la cantidad de puntos que necesite para construir el mapa no lineal. ¿Ya? Porque el mapa no lineal se aprende de los datos también. ¿Ya? Y por eso se dice que es un modelo no paramétrico, porque la solución es más y más compleja dependiendo de cuál sea la complejidad de los datos. ¿Ya? Básicamente, cuántos puntos tengo que tomar para descubrir cómo hacer torcer este espacio para que quede lineal. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase para no perder tiempo en esta, que ya queda la mitad. Ya, no sé si respondí algunas dudas o los dejé más colgados, pero sigo. Ya, sigo. Entonces, veamos la Todo bien formulación. por acá, todo bien por acá. ¿Cómo? No escuché. Que todo bien, todo bien. Vale, ya. Gracias. Seguimos entonces. Como siempre en el problema de clasificación, primero definimos la notación, ¿cierto? Aquí nuestras clases van a ser 1 y menos 1. Y el plano de separación, ya sabemos que está definido de esa forma. ¿Ya? Donde también esto lo conocemos, ¿cierto? Ese es el hiperplano de separación. Dice que si un input X me da positivo a esta forma, entonces se asigna clase 1, y si me da negativo, le asigno clase menos 1. ¿Ya? Entonces, un problema que hemos tenido todo el tiempo en nuestros clasificadores, pero no lo hemos atendido, es el siguiente. Este par, ¿cierto? No es único. Porque si esto es un hiperplano de separación, entonces esto también lo es, por supuesto. Si yo esto lo multiplico por lambda, sigue siendo mayor que 0, lambda mayor que lambda, aquí falta un lambda mayor que 0. ¿Ya? Bueno, en realidad el otro lambda también, pero se me invierte la notación de las clases. Y esto recuerden que cuando tengo clase 1, clase 2, ¿cierto? Tengo mi hiperplano de separación. Si yo miro esto de lado, este dibujo se lo he hecho en algunas partes, si lo miro de lado, veo como una cosa así. Clase 1, el hiperplano de separación, clase 2. Entonces, si yo multiplico por lambda, lo único que estoy haciendo es este hiperplano, que es el que está entrando aquí, ¿cierto? Así. Este hiperplano, estoy aumentando el ángulo. O sea, lo estoy inclinando un poco más. ¿Ya? Eso significa que la solución es la misma, porque simplemente yo estoy diciendo si es positivo es 1, si es negativo es menos 1. Entonces, si es más grande, en particular va a seguir siendo positivo en las mismas partes y negativo en las mismas partes. ¿Ya? Entonces, para evitar este problema, ¿ya? Porque, ¿qué significa esto en el problema de máquinas de soporte vectorial? Significa que tengo, voy a ir atrás mejor para reciclar un dibujo, aquí. Significa que, recuerden que acá, también voy a borrar acá. Significa que este hiperplano que tengo aquí, que está entrando acá, ¿cierto? Recuerden el dibujo que hago que viene de fuera de la pantalla del hiperplano, entra ahí y acá sigue atrás. Entonces aquí está afuera y aquí está adentro. Entonces, este hiperplano en este lado es positivo y en este lado es negativo. ¿Ya? Entonces, para cada uno de estos puntos me asigna un valor positivo. No sé, para los que están aquí me asigna un 10, un 9, un 8, un 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Después menos 1, menos 2, menos 3, así. ¿Ya? Entonces, para controlar el hecho de que, para quitarle un grado de libertad al W y que no pueda, en vez de decirme, como les dije, 10, 9, 8, que no me diga 1000, 900, 800, bla, bla. ¿Ya? Entonces, voy a fijar otro punto del hiperplano, que es este y este. Entonces, voy a exigir que el hiperplano en los soportes vectoriales valga 1 y menos 1. ¿Ya? Entonces, además de decir que valga 0 al medio, voy a decir que en el borde valga 1 y en el otro borde valga menos 1. Así que voy a fijar su pendiente. Solamente voy a mover su posición. Y eso es lo que hace esto.
¿Ya? Entonces voy a, si se dan cuenta, el margen está definido por tres líneas, ¿ya? El hiperplano de separación y los bordes del margen. Esta es como la que menos me importa, porque si yo logro fijar los bordes, la otra queda al medio. Entonces, en vez de definir mi problema de separación como el hiperplano, lo voy a definir como los bordes, y eso es lo que está acá, ¿ya? Fijo el borde de la clase 1 y fijo el borde de la clase menos 1. Entonces, en vez de ser esto igual a 0, o mayor que 0, digo que los soportes vectoriales de la clase 1 tienen que cumplir con esto. Y los soportes vectoriales de la clase menos 1 tienen que cumplir con que el hiperplano entrega el valor menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intuición que me da esto? Todos los puntos que están en la clase 1, entonces tienen que cumplir con esto. Y todos los puntos que están en la clase menos 1 tienen que cumplir con esto. Y en particular, puntos que cumplen con esto, o sea, que están entre el margen de la clase 1 y el margen de la clase menos 1, entonces efectivamente están dentro del margen. Y ningún punto debería cumplir con esto, porque el margen debería estar vacío, por algo es margen. ¿Ya? Entonces, además, estos vectores de soporte no necesariamente son únicos. Puede haber varios vectores en el borde, como me preguntaron recién. Yo les dije que en este caso de hecho había 3, pero puede haber más. En altas dimensiones hay más todavía. Y en una dimensión hay 2, uno por cada lado. Pero si bien si no conocemos los vectores de soporte, igual podemos formular lo siguiente. ¿Ya? Ahora calculemos el margen, ¿ya? En términos paramétricos para ver cómo se relaciona con los otros parámetros del modelo. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos calcular es esa distancia, ¿ya? Sabiendo que esta curva, perdón, esta recta, está dada por W transpuesto X más B igual 0, y esa está dada por W transpuesto X más B igual menos 1, y esa está W transpuesto X más B igual 1. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es eso? ¿Alguien tiene una intuición para decir cuánto es? Una vez que una vez que uno la calcula como la vamos a calcular ahora, es obvio cuánto era, pero no sé si alguien ya vio cuánto era. Voy a hacer el dibujo mirándola de lado, ya que siempre yo les hago este dibujo, espero que a esta altura sepan a qué me refiero. Si yo la miro de este lado, veo clase 1, margen, recta, margen, clase 2. ¿Cierto? Entonces aquí está, le voy a poner símbolo a esto, le voy a poner margen 1, 0, margen menos 1. Entonces le pongo margen menos 1, margen 0, margen 1. Eso era menos 1. Ahora les hice al revés. Entonces tengo esto ahí. Margen 1. ¿Ya? Se tiene este dibujo, ¿cierto? Yo estoy viendo el hiperplano aquí. Lo estoy viendo acá, así. Lo estoy viendo aquí, así. Está medio difícil de dibujar esto. Ahí nomás. ¿Ya? No sé si con esto se mueve o no. No, nada que ver. Ya. Eso no. Entonces, este dibujo ya lo entienden, ¿no? ¿Alguno lo entiende este dibujo cuando lo hago? Santiago, ¿qué estoy mirando? Justo fui al baño, profe. Cuando hago este dibujo, ¿lo entiendes o no? Ese. Estoy interpretando esto, pero en 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, tengo una sección que es de clase 1, que es esa que está aquí. Al otro lado tengo una sección que es de clase menos 1. Entonces digo que el punto que la separa es ese, con sus bordes, y el hiperplano es uno que viene en una dimensión extra, es ese. Entonces es equivalente a esto mismo, pero mirarlo desde aquí. ¿No?
¿Y por qué es tan diagonal el hiperplano? En una dimensión, cuando... ¿Por qué está en diagonal? Porque O es sea, cuando dibujamos la recta, ¿por qué dibujamos el hiperplano? o sea, tú dirías O, que es vertical. o sea, Porque recuerda que creo que da lo mismo, como, o es para conservar el ángulo que tienen en dos está, dimensiones. está en diagonal porque recuerda que este hiperplano, que es y igual w traspuesto x más b, yo digo que cuando esto me dice positivo, estoy en una clase, y cuando me dice negativo, estoy en la otra clase. Entonces, estoy graficando la parte de mi clasificador que va como antes de la neurona, antes del perceptrón de la sigmoide. Entonces, cuando yo lo pase por la sigmoide, esto va a quedar algo así. Va a quedar clase 0, clase 1. ¿Ahí sí? Estoy mapeando los puntos de la clase a R, eso. No, más que mapear los puntos de la clase AR, estoy mostrando el caso X en R. Este es el caso en X en R2. Ah, ¿Ya? Entonces, lo que yo dije antes de esto, ya cuando tengo un hiperplano de separación, entonces lambda veces el hiperplano de separación es el mismo plano de separación, por supuesto, porque si yo esta recta la empino un poco, es el mismo hiperplano de separación, porque me define la misma región como positiva y la misma como negativa. ¿Ahí sí? sí. Ya, entonces lo que hice en la slide anterior fue decir, no voy a permitir este grado de libertad, voy a decir que en el borde esto tiene que ser 1. 1. Entonces, yo les pregunto, si la pendiente de esto es omega o w, esta altura es 1, entonces ¿cuánto mide eso? ¿Cuánto mide el borde? ¿Cuánto mide entre el corte y el margen? 1 partido omega. 1 partido omega. Perfecto, ¿ya? Entonces, este margen mide 2 partido omega, porque va desde acá hasta acá, ¿ya? Entonces, eso era lo primero, la intuición de ver cuánto vale. Ahora veamos qué en efecto vale eso, ¿ya? Algo, si alguien se perdió con este dibujo, lo podemos calcular. Entonces, m, que es el margen, va a ser un medio, o sea, la mitad nomás, de la proyección entre la resta entre dos vectores soporte, este y este, ¿cierto? O sea, esa es la línea naranja. ¿Ya? La resta entre, o sea, el vector que va desde un vector soporte al otro vector soporte, proyectado en W. ¿Ya? Entonces yo quiero proyectar este vector naranjo en W. Y W recordemos que es el vector perpendicular a la recta. Eso lo vimos en la primera clase de clasificación. ¿Ya? Y veamos cuánto es eso. Hay una vuelta que no me gusta mucho acá, pero bueno, la proyección de un vector con respecto a otro es la norma de los vectores coseno del ángulo, ¿cierto? Y la norma de SW es unitaria. Y el coseno de los ángulos está dado por eso, ¿cierto? Entonces uno puede llegar a esto. Yo habría saltado directamente acá, no sé si están de acuerdo. Que la proyección de un vector con el otro es el producto punto entre ambos, ¿cierto? Pero como este es unitario, lo divido por su norma. ¿Ya? Entonces, esto no nos sirve de mucho porque no conocemos los vectores de soporte, pero fíjense que si aplicamos esto, W traspuesto vector soporte, yo sé que W traspuesto vector soporte más, como está en esta recta, y esta recta cumple con W traspuesto X más B igual menos 1, yo sé que W traspuesto X es menos 1 menos B. Y el del otro lado es 1 menos B.
Entonces puedo aplicar esas identidades, ¿cierto? Básicamente lo que estoy haciendo acá. Y me queda que el margen es esto que está aquí. ¿Ya? 1 partido por W. Como dijo Santiago. Entonces, en efecto, con las proyecciones se puede ver también, y también se puede ver entendiendo que uno fijó el grado de libertad que este borde, el hiperplano, tenga pendiente unitaria. Entonces, con eso podemos reformular la condición para las muestras de cada clase, ¿cierto? Entonces, mis puntos tienen clase 1, sí, solo sí, el hiperplano es mayor que 1, y tiene clase menos 1, sí, solo sí, el hiperplano tenga un valor menor que 1. Esto es un poco distinto, ¿cierto? Que lo que vimos antes. Antes era W traspuesto XY más B mayor que 0, y W traspuesto XY más B menor que 0. Entonces, ambas clases podían acercarse arbitrariamente a 0 en el hiperplano. Y como el hiperplano es lineal, pasaba lo mismo en el conjunto de entrada. Ahora estoy diciendo que vía el hiperplano, las clases están separadas al menos por 2 elementos, lo cual cuando vuelvo al espacio de los datos estoy diciendo que están separadas por al menos 2 partidos por W, 2 partidos por la norma de W. ¿Ya? Entonces, ¿cómo formulamos el problema de optimización? El máximo del margen. ¿Ya? Recordemos que tengo clase 1, tengo clase 2, ¿cierto? Tengo el hiperplano y tengo el margen. ¿Ya? Yo quiero obtener el máximo margen, m igual 1 partido por W, ¿ya? Condicional a que estas dos cosas se cumplan, 1, 2. Y estas, por supuesto, la puedo resumir en una pura expresión, porque estos son los que tienen y igual 1 y estos son los que tienen y igual menos 1. Entonces, si yo multiplico esto por y, siempre me va a dar positivo, que es lo que está acá. Entonces, esta es probablemente la formulación de un problema de optimización para resolver el problema de clasificación más distinto que hemos visto hasta ahora, ¿no? Estoy maximizando esta distancia condicional a que cada punto esté bien clasificado. Noten la diferencia de eso. Antes estábamos maximizando una métrica sobre la distancia entre los puntos y la recta, ¿no? Estábamos diciendo, quiero que los puntos estén lo más lejos, quiero que la recta esté lo más lejos posible de la clase 1 y más lejos posible de la clase 2. ¿Ya? Entonces como que uno finalmente terminaba apretando esta recta al medio de las dos clases. Aquí es completamente distinto. Estoy diciendo condicional a que los puntos estén bien clasificados. O sea, no me estoy poniendo en el caso en que me quedan puntos mal clasificados. Entonces, de las soluciones que me clasifican bien los puntos, quiero la que me da el máximo margen. O sea, la que puedo agrandar y agrandar y agrandar esto y siguen bien clasificados. Y no solo bien clasificados, sino que mayor que 1, fuera del margen. ¿Ya? ¿Se entiende el problema? Este es el problema que vamos a resolver ahora. Ya, voy a asumir que sí. Ahora, Sí. bien. ¿Qué problema, si yo les digo ya, resuelvan este problema? ¿Qué harían? ¿Cómo resolverían esto? ¿O qué es lo primero que harían? ¿Cuál es la primera modificación que le harían a este problema para resolverlo? ¿Les gusta el 1 partido por norma? Así como para optimizarlo. Es feo igual, ¿cierto? Entonces, ¿para qué maximizar 1 partido por la norma cuando podemos minimizar la norma? ¿Ya? Y más encima al cuadrado. Entonces, este va a ser nuestro problema, realmente. En vez de maximizar 1 partido por W, vamos a maximizar W cuadrado medio. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cómo resolverían este problema? ¿Podemos hacer una votación rápida o no? Tengo el chat. Cambio variable, más o menos. No lo entendí.
Ahí sí, ya. Bueno, ambos. Cambio variable. Cambio variable, sí podemos considerar que esto es un cambio variable, ¿o no? Bueno, O sea, ciertamente era para sacarse el recíproco, profe. Así que. Ah, ya, ok, vale, sí, 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 sí. Bien, eso está bien. Ya, entonces, la votación que quería hacer. Hagamos una votación rápida. ¿Cuántos de acá tomaron optimización? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Con Opti se refiere a OptiDim. No, cualquiera sirve. A ver, un segundo. No sé si estoy agregando una pregunta y me llevó a la página. ¿Está bien eso? Supondré que sí. A ver, veamos. ¿Funciona? Ahí, no lo he mandado. Ahí, ¿funciona? Sí. Ya. Sí. ¿Dónde estoy? Ahí. Ya, está bien. De los que tomaron optimización, entonces, que son 12 versus... ¿Ustedes ven los resultados? No. No. Ya. Entonces, 12 tomaron optimización y 3 no. Ya. Entonces, ahora otra... 12 versus 3. Entonces, ahora otra pregunta. Ahí puedo compartir. Ya. Otra pregunta. ¿Cómo puedo...? Esto, chao, ¿ya? Stop share. Relaunch. No sé si puedo hacer más de uno. Edit. Aquí puedo hacer otro, ya. Entonces, ¿recuerdan? Ya, esta la pueden responder, por supuesto, los que no han tomado optimización, igual saben, si saben lo que es el lagrangiano. Le podría poner una opción que sea más o menos. Ya. No me pescó. A ver, pero... pero ya, ok. Voy a lanzar de nuevo la misma. Entiendan que estoy preguntando por el lagrangiano ahora, en vez de si se optimiza. Ya, respondan nomás. A mí no me aparece la... ¿Me parece? Abajo aparece como votaciones, pero no te deja como votar. Ahí sí. Ahí sí, Sí, ya. sí. ¿Es acordarse de más o menos de lo que era o Sí, o sea, es sabe? para que puedan entender la explicación, no es para que no es para que lo deriven ustedes. Ya. Ya, hay dos que van a estar medio perdidos nomás. Está bien. Esos dos pregunten nomás, ¿ya? Porque igual les podemos dar la intuición. Bien. End pooling y chao. Ya. Entonces, cuando uno tiene un problema de optimización, como este que está acá, con restricciones, ¿ya? Lo que se quiere hacer es minimizar una cantidad que voy a llamar J, ¿ya? Esto lo voy a llamar J, que es lo que hemos hecho todo el tiempo. En general, lo que tienen que, una de las cosas que tienen que internalizar después de este curso es que aprender es optimizar, ¿ya? Entonces, yo tengo una función de optimización que tiene esta forma, por ejemplo, ¿ya? Y quiero encontrar un parámetro. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son optimizaciones irrestrictas, que es decir, yo parto aquí y empiezo a explorar, ¿cierto? Hago así, pum, 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 ¿ya? Y encuentro ese que es el óptimo, ¿ya? Hay otros métodos que son más rápidos, ¿cierto? Hay unos que toman aquí, ven esta concavidad, hacen un cálculo, y hacen inmediatamente al óptimo, ¿ya? Hay otros que son como por gravedad, que van cayendo por aquí, hacen así, saltan por ahí, así, y terminan oscilando ahí, y quedan ahí, ¿ya? Entonces, esos son, por ejemplo, el método de gradiente estocástico o optimización estocástica también.
ya, método de segundo orden, método de Newton, son todo ese tipo de cosas. Pero algo que no hemos visto es optimización con restricciones, ¿ya? Que es, por ejemplo, minimizar esta función, pero condicional a que θ solamente puede estar en esta región. Perdón. Sí, solamente puede estar en esa región. Entonces la puedo dibujar así. Solamente quiero encontrar soluciones ahí. Y la solución ahí, por supuesto, es esa. Está en el borde, ¿no? En el borde de un caso que hay que ponerle atención. Otra opción es que mi restricción sea entre aquí y ahí, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, la solución está acá. No estoy en el borde, ¿no? Pero en ninguno de los dos casos es la solución global, que es esa. ¿Ya? Entonces, hay una técnica para resolver este problema que es la formulación lagrangiana, ¿no? Y en el cual uno toma J, y estas son mis restricciones, ¿cierto? Las voy a llamar RWB. ¿Este color se ve? ¿Sí? Ya. Entonces, tomo J y calculo una cantidad, ¿ya? Que es lagrangiano, que depende de J, depende de mis restricciones, y depende de mis variables a optimizar, del W y el B. ¿No? Y esa cantidad está aquí. Y que no es más que el J más la suma de una nueva variable, o sea, estoy introduciendo una nueva variable a optimizar, que son los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Por las restricciones. Si se fijan, esto que está aquí es la restricción. Mi restricción es YI, W traspuesto XI más B, mayor que 1, o alternativamente YI, W traspuesto XI más B menos 1, mayor que 0, que es lo que está acá. ¿Ya? Esta es la restricción si yo dejo todas las variables toda la cantidad al mismo lado de la igualdad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en vez de minimizar este objetivo, pero condicional a esto, voy a minimizar el objetivo y además mis restricciones. Entonces, si yo logro minimizar esta cantidad, estoy diciendo que, bueno, por un lado minimicé esta parte y por otro minimicé toda esta suma. O sea, logré que para todos los n, el 1, ya me voy a referir al alfa, pero que el 1 menos esto que está acá, o sea, recuerden que esto yo lo puedo escribir como 0 menor o igual que 1 menos YI, W traspuesto XI, más B. ¿Ya? Entonces, al formular la optimización de esta forma, estoy diciendo, sigo minimizando el W, o sea, perdón, el J, ok, está bien, pero además estoy minimizando esto, o sea, estoy minimizando esta cantidad que está aquí. Y efectivamente, yo necesito que esa cantidad sea menor que 0. Entonces voy a minimizar buscando distintas soluciones, tal que, como estoy minimizando, cada uno de estos términos sea suficientemente pequeño para que me cumpla la restricción. Entonces estoy reinterpretando restricciones como optimizaciones, básicamente. Eso estoy haciendo. Entonces alguien podría decir, claro, pero puede haber alguna solución en donde esto sea chico, no cumpla esto, pero como esto es tan pequeño y el resto también, sirve. Claro, pero ahí entra el rol de los alfa. El alfa para las restricciones que importan realmente, el alfa tiene que ser lo suficientemente grande para decir, oye, esta restricción no la estás cumpliendo, así que tu solución no es válida, entonces el alfa está mal, hay que aumentar el alfa. ¿No? Pero como está todo formulado dentro de la óptica de un problema de optimización, alfa se está optimizando también con esa finalidad. Sí, hay una pregunta. Profe, entiendo lo del lagrangiano, pero lo que no entiendo es lo del gráfico a la izquierda. ¿Qué problemas de diferenciabilidad tenemos? No hay ningún problema de diferenciabilidad. Aquí solamente estoy poniendo distintos ejemplos. ¿Cómo puede ser un problema de optimización con restricciones? Donde las restricciones son distintas. O sea, una restricción es
teta en todo ese rango, otra es teta en todo ese rango, otra puede ser teta en este rango, otra puede ser teta en este rango, unión este rango. No, la diferenciabilidad aquí no es un problema en esta etapa al menos. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a ocupar el lagrangiano para poder resolver esto con sin considerar las restricciones de forma explícita. Entonces, con el lagrangiano, ahora volvemos a, esto se llama la formulación dual. Vamos a resolver el problema como si nos hubiese llegado esta función de costo. Ya no nos importa que sean restricciones, esa es la gracia. Entonces, notemos que para este problema el costo es cuadrático. ¿Ya? Esto es cuadrático en W, que es lo que necesitamos encontrar. Entonces, como es cuadrático, es cuadrático y el índice, el factor que está acompañando al W cuadrado es positivo, entonces esta es una función convexa. Es efectivamente así. ¿Ya? Y tiene un único mínimo. Y vamos a encontrar ese mínimo. ¿Ya? Y como es convexa, tiene un único mínimo, entonces para encontrar ese mínimo basta la condición de primer orden, que es derivar e igualar a cero. ¿Ya? Entonces la derivada del lagrangiano con respecto a W igual a cero me da esta condición, me da esta relación. Para que no se desolucione en un segundo, el dual se resuelve, se encuentra una formulación y después se vuelve al primal, que es este que está acá, y se resuelve otro problema. ¿Ya? No va a encontrar la solución al tiro acá. ¿Ya? La segunda derivada con respecto a la otra variable, que es b, me da esto que está aquí. ¿Ya? Ahora, estas relaciones las voy a volver a incorporar en el lagrangiano. ¿Ya? O sea, básicamente el lagrangiano tiene tres variables, W, B y alfa. ¿Ya? Ahora los difíciles son los alfa. ¿Ya? Porque como podemos ver, el W y el B me dan condiciones súper fáciles que yo ahora voy a volver a incorporar en el L. ¿Ya? Y el L me va a quedar como, a ver, ¿les queda claro que si tengo una función a minimizar de tres variables, yo puedo despejar dos o una de ellas y volver a incorporarla dentro para que ahora solamente encuentre la optimización en las variables que me faltan, por decirlo de alguna forma? Eso es intuitivo, ¿cierto? Ya, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el lagrangiano depende de tres variables, pero hay dos que me puedo echar al bolsillo súper fácil, que es ocupando esta condición de primer orden. Entonces encuentro las relaciones para W, para B, y las vuelvo a incorporar en el lagrangiano, y ahora en el lagrangiano solamente me falta el alfa, que es lo que está acá. Sustituyendo L y simplificando, el lagrangiano tiene la siguiente forma. Lo único que estoy haciendo es incorporar esto en el W y esto arriba. ¿Ya? Entonces me queda esto que está acá. Esto es el lagrangiano, ¿cierto? Esto, la definición es teta A, alfa, es igual al ínfimo del lagrangiano de W, B y alfa. Ínfimo en W y en B. ¿Ya? Entonces, me queda esta expresión, lo vuelvo a poner bonito, ¿cierto? Y me queda, este es el nuevo problema que voy a satisfacer. ¿Ya? Para no avanzar tan rápido, porque creo que estos conceptos igual se demoran en absorberse, quiero en los 2 minutos que quedan comentar esto en vez de seguir avanzando. Voy a mostrarles la derivación de esa parte un poco más en detalle, porque hay un paso ahí que uno se salta en las slides, porque no es difícil hablar tanto detalle en la slide, pero aquí en la punta está. Ya, esto es lo mismo. ¿Cierto? Tengo mi lagrangiano, tengo las condiciones de primer orden para W y para B. Entonces lo que estoy haciendo ahora es incorporar esa expresión arriba y esa también. Entonces vamos por orden. Tengo el lagrangiano, ¿cierto? Está ahí. Y si se dan cuenta es 1 medio W cuadrado. El W cuadrado se puede escribir como W producto punto con sí mismo, que es lo que está acá. Y el WC, ¿qué es eso? Entonces, reemplazados ambos. Después, esta suma está ahí, ¿ya? Y tengo alfa menos alfa y
por W traspuesto X más B. ¿Ya? Son todos esos términos que están acá. Van a ser, este es un término, estos son dos términos, y estos son dos términos, entonces en total son 4 términos. Tengo el alfa I por W traspuesto X, y tengo el B. Ahora, recuerden que el W está dado por esto, ¿ya? El ínfimo lagrangiano. Entonces el W lo vuelvo a incorporar ahí. Entonces, antes de pasar al siguiente paso, perdón, pasemos al siguiente paso. Entonces, como tengo puros productos puntos, son puras formas lineales, ¿cierto? Entonces, esto me va quedando de esta forma. Un medio, la suma de todo eso, es un medio doble suma, saco el alfa, saco el y, y el único que no puedo sacar del producto punto es el x. X, XJ, XJ. Después, en la suma de los alfas, está ahí, y aquí me vuelve a pasar lo mismo. Tengo esa suma, saco el alfa, saco el y, pero no puedo sacar el x, porque el x es un vector, sí queda dentro del producto punto. ¿Ya? Y tengo el b por esta suma, pero recuerden que esta suma es 0. ¿Ya? Me queda eso. Y resulta que además de eso, el producto punto que me quedó, o sea, solamente me quedaron los x en productos punto, entonces además los puedo factorizar, ahora me queda una pura suma que es esa que está. Entonces, ahora voy a volver a la slide. Entonces, lo que es fundamental es que los x acá aparecen solamente en productos puntos. El x no vuelve a aparecer en ningún otro rol si no es producto punto. Bueno, ahora por supuesto yo voy a resolver esto mediante, esto es un problema es un problema lineal, perdón, el costo es cuadrático y las restricciones son lineales, ¿ya? Entonces esto se puede resolver con una técnica que se llama Quadratic Linear Programming, programación lineal cuadrática, y hay solvers para eso que son iterativos y funcionan súper bien, ¿ya? Entonces aquí ya, hasta aquí llega nuestro trabajo, ¿ya? Después esto se mete a un solver. Pero lo importante es notar que el rol de los datos solamente ocurre en producto punto. ¿Cuál creen que puede ser una consecuencia súper importante para eso? Porque hasta ahora, no sé si alguno de ustedes ha visto máquinas de soporte vectorial y lo ha asociado con los famosos kernels. No sé si alguien ha visto eso o ha escuchado eso. Me imagino que tiene que ver con la complejidad del cómputo. ¿Como para resolver este problema? Claro. La verdad no, porque este problema es muy fácil de resolver. ¿Ya? Tiene que ver con los reemplazos que yo puedo hacer para X. ¿Sí, Alonso está levantando la mano? No, que yo lo he visto como para cambiarle la topología al X, para que sea como separable, cosas así. Exacto, era lo que yo decía al comienzo. Entonces, si tenemos una clase 1 y tenemos que es así, ¿cierto? Y tenemos una clase 2 que es como así. Entonces yo voy a necesitar usar una transformación no lineal del X para que al transformarlo me queden como una cosa C1, C2, ¿cierto? Así. Entonces, esa transformación yo la puedo definir como un phi de X. Entonces, la solución de este problema sería exactamente lo mismo, pero sería phi de X y phi de XJ. ¿Ya? Entonces yo puedo elegir un phi que es súper, súper, súper complejo. ¿Ya? Tan complejo que ni siquiera voy a conocer el phi. Yo solamente voy a definir directamente el producto punto. ¿Ya? No defino el mapa, defino solamente el producto punto. Y lo único que necesito para el producto punto es que sea definido positivo, que es una condición que es fácil de cumplir. Y hay algunas funciones que son definidas positivas, como por ejemplo, esta función es definida positiva. Exponencial de menos 1 partido por 2L cuadrado, xy menos xj, así como una gaussiana. ¿Ya? Con un 2 o con un 1 también sirve. ¿Ya? Entonces, cuando yo elijo un k que tiene esta forma, implícitamente estoy diciendo que estoy usando el phi que corresponde a ese k. ¿Ya? Y en particular, el phi que corresponde a este k es infinito. ¿Ya? Es como que yo mapeara el x a una colección infinita de valores.
Porque por supuesto el X yo lo puedo mapear a, por ejemplo, X1 y 1, o X1 es 1 y X cuadrado, o X1, 1, X cuadrado, X cubo, o X1, 1, X cuadrado, X cubo y seno de X1, o X1, 1, X cuadrado, X cubo, seno de X1, logaritmo de X1. Y así, lo puedo mapear a un vector para que cada uno de estos comportamientos me empiece a hacer curvaturas en el espacio distintas. ¿Ya? Pero llega un momento que yo tengo que decir, ya, pues, pero ¿cuántos considero? Bueno, puedo considerar esta técnica, y esta técnica tiene un phi que tiene infinitos valores hacia abajo. ¿Ya? Y de esos infinitos valores, cuando yo entrene significa encontrar los alfa, voy a seleccionar los que son relevantes. ¿Ya? Entonces, eso puede haberlos confundido un poco, pero lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Entonces, ¿hasta dónde llegamos hoy día? Máquinas de soporte vectorial resuelven el problema de generalización mediante la introducción de un borde, ¿ya? Y eso también soluciona el problema de desbalance de clase. Entonces, para formular el problema, tenemos que definir las líneas de separación, no ahora con respecto a un valor cero, sino con respecto al borde, y exigimos que las muestras estén bien clasificadas con una holgura, ¿no? O sea, ahora pedimos que sea mayor que 1, no mayor que 0. Formulamos el problema de optimización, es muy difícil resolverlo en el primar, lo resolvemos en el dual. ¿Ya? En el dual, W y B son fáciles de encontrar, pero tenemos otro problema encima que es el alfa, pero el alfa está determinado por un problema lineal cuadrático que es fácil de resolver con distintos solvers. Entonces, en la próxima clase vamos a ver, dada la solución, o sea, con los alfa estrella, que me los va a dar el solver, interpretar la solución y después pasar a la parte no lineal que es con el K. Eso. Nos vemos el miércoles. ¿Alguna pregunta antes? ¿Alonso? ¿Profe? ¿Sí? Perdón, voy a ver la lista porque seguramente se está levantando la mano y lo estoy mirando. Está Santiago igual. Con dudas. A ver. ¿Dónde miro primero? ¿El chat o el...? A ver. No veo ninguna mano levantada, pero... No sé. ¿Quién parte? Ahí ya, Santiago. ¿Vos, Santiago? Sí, profe, tengo duda cuando el problema está planteado como una minimización. Si yo hago la resta de esa Y menos... ¿Estáis hablando de lo que estoy mostrando ahora? No, era otra slide. Cuando estamos minimizando el W, ¿Ya? yo creo que una antes. Cuando todavía no se escribe en términos de alfa. Ya, ahí. Claro, ahí. Ujú. ¿Qué pasa si esa resta 1 menos I sub I, bueno, la hago negativo para un I y después el alfa lo hago tender a infinito? Eso siento que puede ser tan chico como yo quiera. Ahí hay algo que no estoy viendo probablemente. ¿Cómo? Pero esta pregunta, si el alfa lo hace tender a infinito, ¿ya? Entonces solamente te vas a enfocar Claro. a las restricciones. ¿Eso? Sí, ah, no, ya sí, ya entendí en qué me estoy perdiendo. Ya, sí. Sí, el alfa tú no lo defines, el alfa lo define el problema. Básicamente, si no te acuerdas de lo de optimiza, Sí. alfa solamente va a ser no nulo si la restricción se activa. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la restricción se activa? Si yo estoy en el borde acá, quiere decir que la restricción, efectivamente llegué a la restricción. Pero si no estoy en el borde, quiere decir que a pesar de que puse restricciones, no fue necesario verificarlas porque el óptimo no está en el borde. Entonces, las Ya, que se verifican tienen que tener un alfa que sea mayor que 0. ¿Ya? Ahora, ¿cuán mayor que 0? Bueno, lo suficiente para que se cumpla en el contexto de la minimización. ¿Mm? ya. Básicamente es como tener restricciones blandas, que son como penalizaciones en vez de restricciones, pero ir subiéndole el alfa hasta que se cumplan. Ya. Alonso. Bueno, yo tengo una duda con respecto al
planteamiento del problema inicial. Ah, bueno, ahí está, el P. No, ya, el P, ¿ok? Sí. Ahí, ¿por qué no puedo hacer como la programación lineal cuadrática que hace después? Buena pregunta, déjame mirarlo. Em, Como si paso el I, subí para adentro. déjame ver. Que hago como doble traspuesto, identidad, doble. Déjame ver. Bueno, mira, no estoy seguro, pero una de las diferencias es que estas restricciones son desigualdades y estas son igualdades. Ujú. Esa es una diferencia, no sé si será efectivamente por eso. Después, Ah, esta arriba tienes n cuadrado términos, ¿ya? Y acá tienes menos términos. Tienes d términos, será d la dimensión d. mm. Y abajo tienes n restricciones, n desigualdades, y acá abajo tienes n desigualdades también. No sé, Qui- salvo eso, Quizás con quizás si uno hace como holguras para poder poner igualdad, queda lo mismo. sí, vamos a poner holgura en la siguiente clase. ¿Sabes que no sé? Me pillaste ahí. Voy a averiguarlo y les digo en la próxima clase. Pero, cuadrática. hmm, No sé, no sé. Me comprometo a decirles la próxima clase. O si me doy cuenta al tiro, les digo por el foro. Gracias. Gracias. Todo acepto. Ya, no hay más manos levantadas. Patricio pregunta si no iba traspuesto el W. Seguramente tiene algún type puesto, weón. ¿En qué parte? Ah, Era sí. como en la matraca del PDF, si no en los slides. Ah, ya, acá. Ya, ahí. W y ese W Creo traspuesto. que si donde va el teta de alfa, creo que Ya, ahí era. ¿sí? Y aquí ese W debería ser traspuesto, decís tú, o sea, aquí. Sí, ahí. Ahí. Entonces aquí tenéis la suma de los alfa, W. Ah, claro, pero es que W traspuesto X es producto punto entre W y X. No necesito transponerlo si estoy en el producto punto. ¿Cachai? Ah, ya, perfecto. Ya, gracias. Tengo W traspuesto X es igual al producto punto entre W y X. Ahí sí. Claro, claro. Ya. Eso, ahora sí. Ahora sí no hay más preguntas, según veo. Ya, pues me quedo con tarea yo entonces, ver lo del dual, que dice Alonso. Ya, Rafa, gracias. Vale, gracias a ustedes, nos vemos. Gracias, Chao. profe. Que estés bien.